esta de cualquier tipo o estilo de predicación. Bien, vamos entonces a la palabra del Señor, ¿ya? ¿Cierto? ¿A cuántos les gustaría que sus hijos quedaran chiquitos? Chiquito, chiquito, chiquito. No crezca más. Y que nunca más que nunca te pueda decir ni papá, ni mamá, ni nada. ¿Te gustaría? No. Entonces el crecimiento es una necesidad. No una opción, es una necesidad. Por eso Dios, o si no, a todos nos hubiese hecho chiquitito. ¿Ya? No hubiese dejado una edad determinada, pero no es así. ¿Ya? ¿Cierto? Así que debemos crecer, debemos crecer. Y esto es algo imperativo en nosotros, ¿ya? Necesario y casi diría yo que es una ordenanza en Dios, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Crecer, debemos crecer. ¿Ya? Que a ninguno debe permitirse quedarse como es. ¿Ha hablado con gente inmadura? Qué buena conversación tiene con esa gente usted, ¿cierto? Qué extraordinario, ¿no? ¿Cierto? ¿Ya? Hay un programa que muestran a niños, a jóvenes, no son niños, jóvenes, ¿cierto? Y que los llevan a trabajar a La Vega, porque no han crecido. Otros que se farrean la vida y los llevan a la cárcel, como terapia de shock, para hacerlos reaccionar frente a que no se queden, ¿cierto?, en una formación, ¿cierto?, de descrecimiento. No han crecido, ¿ya? Por lo tanto, para nosotros el crecimiento es importante y muy importante. ¿Me dice amén? Segunda cosa que tiene el crecimiento y que es tremendamente importante, ¿ya? ¿Cierto? ¿De qué crezco? ¿Cómo crezco? ¿Cuáles son mis alimentos? ¿De qué forma me alimento? ¿Ya? Yo no quiero caer aquí en cosas de obesidad, no. Estoy hablando un poco del crecimiento como una situación que me rodea y que influye en mi vida. ¿Ya? ¿Cierto? Que influye. Influye todos sus hábitos y costumbres normales que usted trae, ¿cierto? Y van a influir en sus hijos. Van a influir en el crecimiento. ¿Me dice amén? Por eso muchas veces los maridos, o cuando nos casamos, llegamos de una forma, Ricardo. Y al tiempo somos de otra forma, Ricardo. Y uno debe entender por qué cambió. Porque creció. ¿Me entiende? Y creció bajo un árbol que se llama matrimonio o familia. Y ese arbolito me alimenta conforme a la necesidad del árbol. El fruto no le dice yo quiero más de esto, no. El árbol le dice toma más. ¿Entiendes? El árbol es el que da. Ahora, el árbol es importante siempre y cuando tenga un labrador. Alguien que abone, alguien que se preocupe del árbol. ¿Me dice amén? Todo eso sale en la Escritura. Lo que acabo de decir. Dios es el labrador. Cristo es la vida verdadera. ¿Dice amén o no dice amén? Y entonces eso es muy importante en la vida espiritual. ¿Por qué? Por eso tenemos nenes, dirían al otro lado de la cordillera. Bebés, ¿ya? Tenemos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de enseñanza o doctrina literal en la Escritura o en la Reina Valera. ¿Ya? Entonces cualquiera, viene un viento muy fuerte, ¿ya? Viene el lobo y sopla y la casa se derrumbó. Soplaré, soplaré. Así dice Satanás, ¿no? Soplaré. Y entonces hay algunos que están un poco debiluchos, como no están bien, ¿cierto? Se caen. Y terminan siendo lo que ellos nunca quisieron ser, pero lo hacen. ¿Ya? Por lo tanto, diga, el crecimiento, dígalo, el crecimiento es una necesidad, ¿ve? Para mi vida. Eso es. Si no, vamos a hacer cualquier cosa y cualquier locura. Y vamos a creer que estamos creciendo. ¿Ya? Y no es así. Vamos a ver hoy día lo que uno cree que es crecer, pero no es así.
Vamos a empezar por un no para resaltar un sí. ¿Ya? ¿Cuándo y quién es lo que es maravilloso? Qué bueno eso, ¿eh? Un no para un sí. Me gusta eso. ¿Ya? Así que en eso vamos a crecer y vamos a poder dar de verdad. Cuando usted corta un árbol, cuando usted esperó y el árbol nunca creció, usted dijo, se apestó el árbol. ¿Qué no hice con el árbol? Me dijeron esto otro, traje jardinero, traje especialista y el árbol no quiso nada. ¿Ya? La tierra le eché abono, no quiso nada. Usted dijo, lo corté. Nosotros no lo quemamos, pero lo echamos a la basura. ¿Sí? ¿Cierto? Estoy hablando de una cosa real. Lo echamos a la basura. Pero cuidado, que el mal árbol se corta. Para el que tenga oído, oiga lo que el Señor quiere decir en esta mañana. ¿Ya? Y eso es algo que tengo que tenerlo porque no he crecido. No he crecido. ¿Ya? Y soy a veces esa persona que normalmente espera que muchos le ayuden. ¿Sabe usted que el más ácido comentario dentro de las congregaciones evangélicas es que nadie me toma en cuenta? Es que nadie me ayuda. Es que nadie, y que nadie, y que nadie, y que nadie. ¿Es así o no es así? ¿Ya? ¿Cierto? Y eso es lo que realmente no corresponde. Yo nunca veo a Dios, dice, este se quejó. No, Cristo decía las cosas. Y Él dice, ahora hazlo. ¿Me entienden? Ahora hazlo. Y nada más. Y en ese sentido, entonces, entre el que nos digan y el hacer, a veces hay un espacio del cual no nos preocupamos y esperamos que otros nos ayuden, ¿cierto? Simplemente para hacer lo que yo debiera hacer. No digo yo que la ayuda no es buena, no digo yo que esto no es amar, no. Estoy hablando de la gran cantidad de quejas y que muchas veces hay gente que lleva años dentro de las congregaciones, ¿ya? Y que es un estado de inmadurez que los hace hablar así. E incluso con gente nueva en Cristo, no me refiero nueva en un lugar porque puede tener muchos años en el Señor, ya en Cristo, y a veces dañan este tipo de comentarios, ¿ya? Porque no ayudan a crecer. En vez de ayudar a crecer, ¿cierto? Yo pensé que era otra cosa aquí. No, a veces no es así. Entonces el crecimiento tiene muchas variantes para que nosotros tengamos y seamos sólidos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? El tiempo lo va a decir. ¿Cierto? Y eso es maravilloso. Porque el Hijo de Dios, hermano, se anda pero derechito, no con la congregación, no con el pastor, anda con Dios. Y por consecuencia de andar bien con Dios, anda derechito con el pastor, anda derechito con los hermanos, anda todo bien. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo otro es una consecuencia de mi crecimiento. ¿Me dice amén? Si yo llevo mi casa ordenada dentro del crecimiento que he tenido, dentro de la labor que he desempeñado como hombre, dentro de una familia, es eso. Pero no es porque simplemente, es porque he crecido, hay efecto de ese crecimiento. Y eso es lo que necesita la iglesia en el Señor, crecer para tener efectos hacia el exterior y que los demás vean no a mí, sino a Cristo en mí. ¿Me dice amén? Eso es muy importante, para que entonces su amor, porque nosotros tratamos de solucionar todas las cosas con amor, ¿se ha fijado o no? No, es que aquí no me aman, es que aquí el pastor no tiene amor con las personas. Todo es amor. ¿Qué es amar? Es el sentimiento de que usted siempre tiene que tener a alguien que le haga ñuñuy, ñuñuy. Creo que está muy lejos de lo que la Escritura dice. ¿Ya? Si el amor es sacrificial, imagínense. Si el amor es sacrificio, olvidémonos. No lo va a solucionar todo con amor. Ese amor de sentimiento no nos va a servir. Porque usted no está en un reino donde el sentimiento nuestro tenga algo, ¿cierto?, de veracidad. Mi sentimiento, nuestros sentimientos, simplemente son cosas humanas. Y eso sirve para vivir en el reino humano. Pero hemos pasado a otro reino. Al reino de del amado Hijo de Dios, al reino de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y en el reino de Cristo se obedece y se hace lo que Cristo dice que se haga.
¿Alguna vez un poquito más fuerte en esta mañana? Sé que estoy exhortando y no nos gustan las exhortaciones, pero buena es pasar la lija de repente. ¿Entiendes? Eso es bueno, ¿ya? Yo lo hago de repente nomás, no siempre, ¿ya? Pero quiero hacerlo, como alguien dijo, con amor. Bien, vamos al texto bíblico. ¿Lo tiene ya? ¿Sí? Lo tengo en 2 versiones y me gusta la otra porque creo que eso es lo que quiero que usted o yo entendamos. Y vamos a entrar en la materia de cuestión. Aquí estamos dando simplemente una introducción. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mí. Nótese por favor, en mi cuerpo, ¿ya? ¿Cierto? O por vida o por muerte. Que ambas condiciones de Pablo le eran para él oportunas para que Cristo fuese mostrado. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿ya? Lo leo en la versión NTV que tengo acá. Dice, tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado. Y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o que muera. Pues para mí vivir significa vivir para Cristo. Y morir es aún mejor. Qué hermoso, ¿ya? ¿Cierto? Qué hermosa expresión del crecimiento, ¿ya? Ahora, digámoslo y hagamos una puntuación ahí. No es que Pablo esté diciendo quiero morirme. No, no es así. No, porque él sabía que habían propósitos de Dios. Pero él dice que aún su muerte, la expresión salir de este mundo, va a honrar a Cristo. Mejor dicho, cuando se esté velando o diciendo algo en favor tuyo en tu muerte, eso va a glorificar a Cristo. Va a decir, este hombre, esta mujer amó a Cristo intensamente. Sirvió al Señor con todos sus bemoles, pero lo sirvió. ¿Me dice amén? No aún siendo perfecto, perfecta, pero le creyó a Cristo hasta sus últimos días. He aquí entonces la fe de él o de ella y miren el público, miren la gente. Y eso es maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Da honor a Cristo, ¿ya? Y eso nos va a pasar a nosotros ese día que si el Señor no viene antes. ¿Me dice amén? Y que ojalá todos puedan, ¿cierto? Ver que honramos al Señor en nuestra vida. Esto es crecimiento, llegar hasta tus últimos días, ¿cierto? De poder de verdad, ¿cierto? Que el carácter de Cristo haya sido tan palpable en tu vida, en nuestra vida, en nosotros, que los demás no puedan hablar de otra persona, ¿cierto? Que no sea de Cristo. Mira lo que Cristo hizo con ese hombre. Mira lo que Cristo hizo con esa mujer. Ay, ¿cuántos dicen amén? Entonces, eso es, ¿cierto? El crecimiento de verdad que necesitamos tener. Y eso entonces no podemos complicarnos la existencia ni, ¿cierto? Tener alguna forma y alguna manera, ¿cierto? De creer que hay cosas que estoy creciendo, ¿ya? ¿Cierto? No, hay que tener el cuidado entonces, ¿ya? Así que nadie crece por sí mismo. La criatura creció dentro del vientre de la madre porque la madre se alimentó. El niño no creció por sí mismo. Porque el niño que no es alimentado dentro de la mamá va a terminar muriendo. Por lo tanto, el crecimiento, ¿cierto?, es el que da la vida. ¿Me dice amén? Da la vida. Hay crecimiento porque tengo vida. Vida. No hay crecimiento si no tengo vida. Eso debe ser remarcado en mi vida, ¿ya? Por eso Cristo dice, yo soy el camino y la vida. ¿Me entiendes? El crecimiento es allí, en la vida. No, los seres muertos no crecen. Lo muerto no crece, cualquiera sea.
¿Me entiende? Cualquiera sea. ¿Sabe usted por qué vamos deteriorando poco a poco? Porque también todo lo de dentro de nuestro cuerpo se va muriendo, se va desgastando y va dejando, no va teniendo vida, ¿ya? No va teniendo vida. Por lo tanto, entonces, tiene un tiempo el cuerpo y entonces tendrá que morir. Las enfermedades apuran ese sistema, apuran eso, pero cuando usted lee la Escritura y dice, y este murió lleno de vida, es una contradicción. ¿Cómo murió lleno de vida? Pero así dice la Escritura. Está refiriéndose solo y exclusivamente a que ese hombre murió en forma natural. No hubo enfermedad en su cuerpo que lo llevara antes a la muerte, sino que murió porque todo se desgastó y dejó de funcionar la maquinita. Eso es todo. ¿Me entiende? Y ojalá muramos así, llenos de vida. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Entonces, no se puede crecer en sí mismo, ¿ya? ¿Cierto? Menos podemos entender que vamos a tener una vida de crecimiento en Dios por sí solo. Por sí solo, no. Ninguno lo puede lograr. Nadie logra crecer por sí mismo. Nadie logra crecer por sí mismo. Ninguna cosa en el mundo logra crecer por sí mismo. Ni un negocio, ni un trabajo, nada. Hay algo que tiene que estarle dando vida. Hay un ser, hay una persona, algo tiene que gestarle una acción a eso para que de verdad crezca. ¿Me dice amén? Así que en sí no hay nada en el mundo que no crezca a través de la vida. Y esa es una razón de Dios. No de la existencia de que el globo, de que la tierra se desprendió, se enfrió y todo. No, es una acción de Dios. Por eso hay cosas que no se pueden, simplemente la ciencia no puede decir que no fue así. ¿Cómo explica esto? ¿Me entiende? Lo explica a través de las células, pero tiene que ir, y el origen de la vida, ¿de dónde está? Y ahí está entonces, y ahí hasta el día de hoy, y seguirá siendo así. ¿Me dice amén? Seguirá siendo así. El hombre buscará, la ciencia tratará de entender cómo es el origen de la vida. Si todavía este es para muchos, es un gran dilema. ¿Cómo nace la vida y cómo crece la vida? ¿Cierto? ¿Cómo se gestó la vida de todas las cosas? El hombre trata y sigue buscando. ¿Ya? Entonces, como no la encontró en el globo, ¿cierto? En la Tierra, está buscando en el espacio y estudiar entonces los satélites, el universo en sí, para poder comprender. Y va a llegar siempre al mismo. Hay un ser superior que ha tenido que dar la vida. Y entonces nosotros no nos cuesta menos. Vamos al Génesis y decimos sí. Creó Dios los cielos y la tierra. Y yo digo amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para mí, el origen de la vida. Entonces, por eso digo, todo lo que Dios gestó en el crecimiento de la vida, ¿cierto? Está dado por Dios. Dios tiene razones y muy poderosas de hacerlo así. Por eso, mi hermano, nunca se enoje cuando usted lee la Biblia y le dice, esto no me gusta. Y el Señor te va a decir, no lo escribí para que te guste. ¿Cuántos dicen amén? Lo escribí porque te es una necesidad para crecer. Aleluya. ¿Me dice amén? Ya. Así que eso es interesantísimo. Ninguno puede crecer en sí mismo. ¿Ya? Y en algún momento vamos a estudiar cómo crecer o cómo es el directo crecimiento de Dios en nosotros. ¿Ya? Así que vamos a ver algunas cosas que son interesantes, ¿ya? Para poder entender lo que no es crecimiento. Y que a veces podemos decir que está creciendo, ¿ya? Pero usted mismo, papá, yo creo que mientras usted está diciendo, le estoy diciendo el no, ya, usted diga, sí, tiene razón. Y por favor, mire a sus hijos. Si tiene hijos pequeños o hijos grandes o puede hacer memoria cuando estos estaban creciendo, hágalo. Porque se va a dar cuenta de que eso no es crecimiento. ¿Ya? ¿Cierto? Usted quiere más que eso. Eso es producto simplemente de lo que usted está haciendo o diciendo o ayudando o añadiendo a la vida del niño. ¿Ya? Bien, vamos entonces a nuestro primer no crecimiento. ¿Ya? ¿Cierto? Hay mucha gente o muchos hermanos que pueden considerar que el mejoramiento de su comportamiento ha sido por un crecimiento en el Señor. ¿Ya? Y eso no lo es. Cualquier persona puede tener superaciones personales.
Cualquiera persona puede tener logros y cambios en esfuerzos personales. Cualquiera persona puede cambiar sus hábitos. Cualquiera persona puede dejar el orgullo. Esto no implica de verdad un verdadero crecimiento. ¿Me dice amén? Es verdad que usted y a mí lo dijeron, oye, que has cambiado, ¿ah? Es que ahora soy de Cristo. Es cierto, ¿me entienden? Y cuando uno se llega a Cristo, uno está entendiendo que la vida de Cristo es diferente a la vida que yo tenía y en consecuencia entonces me empiezo a ordenar frente a lo que es eso. ¿Ya? Frente a lo que Dios es. Pero, ¿cierto? El mejoramiento del comportamiento de cada persona no necesariamente insinúa, enseña o decreta o declara de que alguien tiene un crecimiento. ¿Ya? Simple y sencillamente es una forma o hábito de vida diferente. ¿Me dice amén? Por eso hay mucha gente que se vuelve, mucha gente que deja, aunque tuvo mejoramiento de su comportamiento. Pero déjeme decirle, hay gente que no necesita mejorar su comportamiento porque es de buen comportamiento. Y eso no significa que ha crecido en el Señor. ¿Me entienden? Y eso es un cambio que se origina, ¿cierto? Producto simplemente de que nosotros vamos pensando en forma diferente, pero no habla de plenamente crecimiento. Así que debemos saber entonces que esto es totalmente diferente. ¿Ya? Recuerde que usted tiene una vida humana, ¿me dice amén? Y también tiene una vida divina. Y usted, ¿cierto? Entremezclamos nosotros, los hombres, el comportamiento de los reinos. El reino de las tinieblas y el reino de la luz, o el reino de Cristo. ¿Ya? Y entremezclamos entonces muchas veces nuestras acciones, como creyendo que somos o estamos viviendo en el comportamiento del reino de Dios. Y que eso nos habla de crecimiento. No. Simplemente son por causa de la vida que se te está generando en ti, es que tú vas cambiando el comportamiento. ¿Me dice amén? Cuando usted le dice, ¿cierto?, al manzano, qué linda la manzana. ¿Cuándo? Cuando totalmente creció la manzana. Usted simplemente dice, mira, brotó, está brotando, está saliendo, pero usted no sabe cómo va a ser la manzana. ¿Y le ha salido a usted una manzana con un gusano dentro? Entonces el crecimiento no habló, ni va a hablar de que verdaderamente creció bien. Oh, Dios. ¿Me dice amén o no me dice amén? Si no, vea a Peter, llamado Pedro en la Escritura, Josefa. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Parece que tenía un gusano dentro de Pedro, ¿no? Parece que no era una verdadera manzana. Y había estado 3 años. ¿Cuánto tiempo? 3 años y fracción. ¿Ya? Para los más estudiosos. ¿Me entiendes? Había estado nada menos que con el Maestro, con Cristo. Así que hay cosas que no. No. Hay cosas que no dicen que hay crecimiento por un buen comportamiento. ¿Me dice amén? ¿Cierto? Es distinto entonces cuando usted ve el fruto de aquel árbol, ¿ya? Y lo prueba y dice, oh, qué delicioso es el fruto. Qué rica la manzana, ¿ya? ¿Cierto? Y eso es diferente, ¿ya? Llévelo a la vida suya, llévelo a la vida normal suya, llevémoslo a nuestra vida natural. Veamos cómo hemos crecido. Oh, pues Dios, nadie quiere ver cómo creció. ¿Ya? ¿Cierto? Recuerde que nosotros somos tan olvidadizos como mirarnos el rostro en el espejo en la mañana y olvidarnos al rato después cómo salimos. Hoy no te diste cuenta que, hoy mira, ¿te peinaste o no? Sí, se me peiné. ¿Ya? Y los que se levantan talco, bueno, saben cómo andan, pero tal como se levantaron, ¿no? ¿Me entienden?
Entonces, en eso uno sabe ya. Entonces, uno tiene que aprender de esto, crecer, ¿ya? El crecimiento no dice, ¿cierto?, en esta manera que haya habido un verdadero crecimiento. Así que el mejor o el mejoramiento de tu comportamiento no dice que has crecido. ¿Dice amén? ¿Ya? La escritura es claro. Dice, ¿por qué? Que es la única forma de ver un crecimiento en alguien, es ver fruto. ¿Ya? Pero vamos a ver qué fruto, qué tipo de fruto. Sigamos, 2. El crecimiento no es una expresión de reverencia, ¿ya?, hacia Dios. Hay gente que reverencia a Dios, ¿ya? Hay expresiones, ¿cierto?, de que veneran a Dios. ¿No lo vio el 8? ¿Ya? ¿Cierto? ¿Ya? Hay gente que es muy religiosa, ¿ya? Sin embargo, no vive la vida de Dios. Y no quiere decir que por lo que hace es un verdadero crecimiento. ¿Ya? No ha crecido. ¿Ya? ¿Cierto? Hay gente que pone a Dios por encima de todo. ¿Ya? Pero está lejos de vivir la vida de Dios. ¿Se ha encontrado con gente religiosa? ¿Se ha encontrado con gente que cree, ¿cierto?, y expresa irreverencia a Dios? ¿Ya? ¿Cierto? Claro, respetuoso de Dios. Gente muy, muy dada a esas cosas. ¿Ya? ¿Cierto? En tiempo antiguo decía, agáchate Semana Santa. Son acciones ¿me entiendes? ¿Ya? Religiosas. Gente que antes no decía grosería en Semana Santa. Estoy hablando de algunas décadas atrás. ¿Ya? Aquí en Chile no se decía. Aquí en Chile no se ponía música, ¿cierto?, de todo tipo, no. Era una verdadera meditación. Eran tiempos de silencio. Casi el país estaba como en silencio. ¿Ya? Y las iglesias, ¿cierto?, católicas, ya estaban repletas. Porque la gente entendía, ¿cierto?, o creía que era una expresión de crecimiento al hacer reverencia a Dios. No estoy diciendo que no se debe reverenciar, honrar a Dios. No estoy diciendo. Estoy concluyendo, ¿cierto?, de que muchas veces creemos que esto es crecimiento y no lo es, ¿ya? ¿Cierto? No lo es, ¿ya? Así que si alguien dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, como Pablo nos dijo en el texto bíblico, tenemos que verlo. ¿Lo cree o no lo cree? Tenemos que verlo. Tenemos que verlo, ¿ya? ¿Cierto? Y ver cuánto de eso es una realidad en nuestra vida, porque así creceremos. ¿Ya? ¿Me dice amén? Hay gente dentro de la iglesia, tercero, hay gente dentro de la iglesia que considera que servir a Dios con celo es crecimiento. Wow. Ahora, no estoy sacando la responsabilidad, cuidado, sino que lo que mucho creo que es y no lo es. Tratamos de ver eso. Si ciertamente lo que hemos dicho, las dos cosas anteriores, son buenas en la acción correcta y adecuada. ¿Me dice amén? Y también será producto del verdadero crecimiento en Dios, pero teniendo la vida de Dios. ¿Me dice amén? ¿Ya? Entonces, eso es diferente. ¿Ya? ¿Qué le dijo el Señor a estos religiosos de aquel entonces? Que servían con celo de Dios. Usted sabe que Pablo persiguió a la iglesia. Y él era celoso de Dios. ¿Me dice amén? Vamos a leer algunos versículos. Mateo 23:15 dice así: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces hijo del infierno que vosotros. Wow, qué tremendo, ¿no? Gente que tenga actitudes religiosas celosamente con Dios puede caer, ¿cierto? Puede caer, ¿cierto? O puede entenderse como en un crecimiento en el orden correcto de Dios. Porque simplemente busca satisfacer una propia necesidad.
¿ya? Una propia necesidad. A veces muy personal, más que de Dios. Más que de Dios. ¿Ya? Y ese es el cuidado. Estos son hilos muy finos, pero hay que tenerlo cuidadosamente visto para no caer en eso. ¿Ya? Porque de verdad la gente, ¿cierto?, nos enseña, puede serlo, puede vivirlo, pero no nos hace que hemos crecido. Porque Dios sabe nuestras debilidades. ¿Me entiendes? Tú puedes ser fuerte en todo lo que digamos no en esta hora. Y tú puedes decir, no, yo soy aquí, no, yo tengo bien, perfecto. Y tú te puedes ir examinando a ti mismo. Pero el Señor sabe dónde tú eres débil. Y cuando llegas a tocarte tu debilidad, todo lo otro que parecía crecimiento, no es crecimiento. Se te fue a tierra. Queda sin nada. ¿Me dice amén? Mire este texto bíblico, es muy bonito este texto. Apocalipsis capítulo 2. ¿Ya? Dios hablándole a una de las iglesias, ¿cierto? En este capítulo. ¿Ya? Y aunque eran celosos, pero Dios miró el corazón de ellos y hubo algo en el cual ellos dejaron de hacer. ¿Ya? Se me perdió Apocalipsis 2. Bien. Versículo 2 al 4. ¿Ya? Dice así. Yo conozco tus obras. Que era, Dios conoce las cosas, ¿no? Dice amén. ¿Ya? Y tu arduo trabajo y paciencia. Mire virtudes. Era una persona trabajadora. ¿Ya? Conocía los resultados de ese trabajo. Esta persona era paciente. ¿Ya? O esta iglesia. Y que no puedes soportar a los malos. ¿Ya? Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y lo has hallado mentirosos. Qué hermosas cualidades. Qué iglesia más oportuna en este tiempo. ¿Cierto? Trabajadora, sus obras se conocen, son pacientes, ¿ya? ¿Cierto? No pueden soportar a los malos porque les hablan de las cosas malas, ¿cierto? ¿Ya? Examinan todos los espíritus y ven a aquellos que dicen que son y no lo son, ¿ya? Porque han mentido. Verso 3. Y has sufrido, dice. Y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Nótese, por favor. Y no has desmayado. Todas estas buenas cualidades pareciera ser un hermoso hijo de Dios. ¿Me dicen amén o no me dicen amén? ¿Qué iglesia más maravillosa? ¿Ya? ¿Qué gente más privilegiada en el Señor? Pero, ¿ve que hay algo que es uno es débil? Pero, esa es la debilidad. Pero, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Se da cuenta usted que el hacer cosas, y el vivir muchas veces no significa que he crecido? Porque Dios me mide de otra manera. ¿Cuántos dicen amén? El crecimiento Dios me lo mide de otra manera en mí mismo. Y ese es el cuidado que debo tener. Para no caer, ¿cierto? Para no caer en aquellas cosas que parecen, pero que no lo son. Que no lo son. ¿Ya? El Señor me hacía pensar en esta palabra amor hoy día en la mañana muy fuertemente. ¿Qué es amor? ¿Qué es amar? ¿Me entiende? Hay críticas ácidas cuando uno no hace misericordia con aquel pobre. Entonces, muchas veces como que el amor lo encerramos solamente para los pobres. Como que el hacer misericordia simplemente es amor. Pero aquí no está hablando nada de eso. Aquí el amor es hacia Dios, no hacia los demás. ¿Me dice amén? ¿Me entiende? Es cierto que el texto bíblico dice, si yo amo a Dios, voy a amar a los demás. Pero he aquí entonces, el Señor le dijo, mira lo que hiciste, te veo, te entiendo, sé que eres una persona aquí, tienes un pasar, tiene una altura, eres una persona respetada. Mira, yo te entiendo eso, yo veo todo eso. Has sufrido, has tenido paciencia, ¿ya? Lo has hecho por amor a mi nombre. Pero algo tenía él, o algo tenían estas personas que el Señor le reclamó. Es Dios el que pone el reclamo. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando Dios pone una queja,
Wow, eso es difícil, ¿ya? ¿Cierto? Cuando Dios dice algo contra de lo que nosotros no estamos haciendo, ¿cierto? Dice que has dejado tu primer amor, ¿ya? O sea, así que usted y yo examinemos eso para que podamos entender qué es amar a Dios verdaderamente. Si usted lucha todavía con cosas que se enseñan, ¿ya? Y usted que aquí, que acá, y que usted empieza a mirar a los hombres, ¿cuál es el comportamiento? Usted ha sacado su vista de sí mismo para con Dios. Siempre mírese a través de ese espejo maravilloso que se llama Cristo el Señor. Cuando usted se encuentre perfecto en ese espejito, usted entonces empieza a mirar a los demás y diga, ¿me entendió? Entonces puede usted decir algo de alguien. Mientras tanto, sepa usted, sepamos todos nosotros, que somos personas débiles y que somos faltos de muchas cosas todavía de Cristo el Señor. ¿Me dice amén? Y que no hemos llegado a ese crecimiento maravilloso que Dios quiere darnos. ¿Me dice amén? Porque recuerda, yo lo recuerdo, porque ya lo he enseñado. Dios quiere darte su vida. No la tuya, la de Él. Él quiere, Él está interesadísimo en darnos su vida. Y que nuestra vida humana, ¿cierto?, salga de ella, por decirlo de alguna forma, para que entre la vida de Dios y esa vida sea la que resplandezca. Y esa vida se llama Cristo el Señor. ¿Me dice amén? Bien, sin duda entonces estamos hablando de cosas que son bien particulares y diferentes, ¿ya? Usted tiene que dejarlo claro, ¿ya? No por vivir en un gran celo de Dios, ¿cierto? No porque usted tenga un respeto hacia Dios. Eso también lo pueden hacer personas totalmente fuera del Señor. Servir de esta manera, apoyarse en esto. Y a lo mejor pueden hacer misericordia y pueden expresar a lo mejor el amor de tanta forma. Y dicen que es el amor de Dios. Pero Dios le dice, no, yo tengo algo contra ti, que tú me has dejado de amar a mí. Es como decirlo en palabras simples y el cuidado que tenemos que tener nosotros los pastores. Porque nosotros podemos amar la obra de Dios y no amar al Dios de la obra. ¿Me dice amén? Claro, nosotros podemos amar la obra de Dios y puede ser por muchas cosas, por muchas razones. Incluso que estén dentro de aquí y que yo las considero adecuadas y las consideramos muy bien. Pero dejamos de amar a Dios. El interés propiamente tal para nosotros los pastores, si ciertamente la grey tiene que ser ministrada, ¿cierto? Tenemos que trabajar, tenemos que elaborar, etc. Pero nunca dejar aquel que de verdad nos llamó. Para que nuestro crecimiento no sea un plus, sino que sea una verdad. No sea una cosa que se fume en el tiempo. No, que sea verdad. ¿Me dice amén? Porque uno también sufre tentaciones de todo tipo, ¿ya? Y uno tiene que estar muy claro en lo que Dios tiene, ¿cierto?, para nosotros. Y en ese aspecto hacerlo, ¿ya? Así que el Señor nos bendiga en esta hora. ¿Me dice amén? Bien, seguimos. Cuarto, ¿ya? El crecimiento no consiste con el aumento del conocimiento. El cuidado es sobre todo para aquellos que estudiamos la Escritura y creyendo entonces que porque sabemos más que otros, hemos crecido más que otros, ¿ya? Todo tiene que dar un resultado, todo tiene que dar un fruto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Porque el conocimiento doctrinal bíblico, ¿cierto?, mejora nuestra mente, ¿está bien? ¿Cierto? Es necesario para mi crecimiento, está bien, ¿ya? Pero no es el todo de mi crecimiento. Porque muchas veces podemos llegar a sentirnos superiores a otros. Porque simplemente sabemos un poco más que otros. Porque de verdad, el que lo sabe todo es Él. Tú y yo alcanzamos a saber algo de Él, pero no el todo de Él. ¿Me dice amén? Porque así el Señor entonces nos tiene, ¿cierto?, sujeto a Él, ¿ya? Y en ese aspecto entonces hacernos mirar bien. ¿Qué le decía Pablo a los Corintios? Le decía en el capítulo 8, verso 1, decía, sí, en cuanto a los sacrificios, a los ídolos, saben que todos tenemos conocimiento, ya todos sabían qué era el sacrificio a los ídolos y por lo tanto no se hacía, ¿ya?
Pero ese conocimiento, le decía Pablo, si usted sigue leyendo el texto, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Me dice amén? El amor da el crecimiento. La gente puede ser muy drástica, muy radical, ¿me entiende? En hacer que esto sea así. ¿Ya? En que esto sea así. Hay gente que puede sentirse pecadora. Hermanos que pueden sentirse pecadores porque simple y sencillamente no hicieron lo que siempre hacen para Dios en el día y en la hora que ellos siempre lo hicieron. ¿Me explico? Si usted no puede orar a las 7 de la mañana, como siempre lo hizo, y de repente dice, uy, me acordé que tengo que orar, y va a otra hora, y si usted se siente pecador, se siente mal, eso no es crecimiento. Usted está, ¿cierto?, teniendo un conocimiento que no le está ayudando, aunque sabe mucho de la Escritura, porque sabe que orar es bueno. ¿Me dice amén? Pero no tiene que sentirse mal, no tiene que sentirse falto, ¿cierto? A todos se nos puede olvidar algo, y cuando vamos avanzando en edad, con mayor razón. Con mayor razón. Eso es, reconozcamos lo que somos. ¿Ya? El conocimiento es valiosísimo. ¿Sí? ¿Dice amén usted? ¿Ya? ¿Cierto? Y sobre todo para los hombres. ¿Cómo califica usted un hombre que sabe? Oh, este es muy inteligente. Él sabe de muchas cosas. Él es un estudioso. Es una persona que te habla de cualquier tema. ¿Se da cuenta usted que el conocimiento en ese sentido hace que la persona se sienta mejor? Por eso Pablo escribe, el conocimiento envanece. O sea, conocer todo para sentirnos mucho es banal, no tiene valor. ¿Me dice amén? Diferente es cuando usted tiene el conocimiento para amar, para hacer las cosas en el amor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice Pablo, pero el amor edifica. El amor edifica. ¿Ya? Así que no consiste entonces el crecimiento en que usted aumente, perdón, el crecimiento de la vida no consiste en que usted aumente su saber de todas las cosas. Sepa y hágalo. Vivámoslo. Vivámoslo. ¿Cuántos dicen amén? Vivamos las cosas. Usted y yo no hemos pillado diciendo cosas en el Señor que no hemos hecho. Y simplemente lo hacemos porque tenemos el conocimiento. ¿Me dice amén o no? Muchas veces decimos o podemos incluso enseñarle a otro lo que Dios dice. Pero yo lo hago, lo vivo, a veces no. ¿Ya? Solamente ha llegado a ser para aquella persona una información. Nada más. El que tiene conocimiento de la Biblia y lo tiene de esta manera, de esta magnitud, y no logra vivir conforme a lo que dice, su crecimiento ha llegado a ser simplemente una mera información. Y no más que eso. Y no más que eso. Hay gente hoy día que, no siendo hijos de Dios, usa el conocimiento de la Escritura, favoreciendo entonces, ¿cierto?, las cosas que tuvieron. ¿Ya? Una de las cosas fuertes que Pablo le dice a esta iglesia de Corinto, en el capítulo 13, verso 2, le dice, y si tuvieres profecía, eso es conocimiento, ¿ya? ¿Cierto? Y entendiese todos los misterios, conocimiento, ciencia, conocimiento. Y si tuviese fe, dice, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Nótese, por favor, qué característica. ¿Quién no quisiera tener una palabra profética? ¿Quién no quisiera tener, cierto, entender todos los misterios? Tener ciencia o conocimiento de las cosas, tener fe abundante, ¿ya? Y dice, y de tal manera que esa fe es probada, de tal manera que vigieres los montes, que se trasladasen. Es una fe efectiva. ¿Me dice amén? Y no tengo amor. ¿Qué dice? Nada soy. Hermanos amados, ¿qué estaba diciendo Pablo? ¿Qué iglesia? ¿Qué gente? ¿Ya? Y si seguramente lo nombró es porque dentro de ellos este tipo de personas había. Gente de esta altura espiritual, le voy a decir así, estaban. Pero Pablo dice, si no tienes lo que tienes que tener, no has crecido. No has crecido. No has crecido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Porque eso es lo importante. Y ese no tengo amor no es por la gente o para la gente. Es el amor que mismo reclamó o pidió el Señor nuestro Dios a esa iglesia.
tengo algo contra ti. Me has dejado de amar a mí. Ya. Alguien dijo, yo no amo a Dios porque me bendiga. No, yo amo al Dios de las bendiciones. No amo la bendición. No, me vaya bien, me vaya mal, tenga más, tenga menos. No, eso no ha cambiado. No cambiará. Eso es lo que Pablo está diciendo. Que sigo amando a aquel que tengo que amar. Pablo era un hombre que tenía mucho dinero en un momento y después tuvo mucha escasez. Pero dijo, en todo estoy preparado. Mejor dicho, ha crecido y creció bien, porque el crecimiento lo da Dios. ¿Me dice amén? Lo da Dios. Lo da Dios. ¿Ya? Seguimos. Quinto. Son 6. Ya me queda un poquito. Crecimiento no significa tener todos los dones. Abundar en dones. ¿Ya? Hay mucha gente que en las congregaciones se preocupa. Dones. Yo quiero saber mi don. Está bien. Eso es bueno. Preocuparse de lo que tengo es bueno. ¿Ya? Pero no significa que usted haya crecido. ¿Ya? ¿Qué le dijo a esta misma iglesia? En el capítulo 1, verso 5 dice, porque todas las cosas fuiste enriquecido, en todas las cosas fuiste enriquecido en Él, en Cristo, y en toda palabra y en toda ciencia. Verso 7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Nada le faltaba. Nada le faltaba. ¿Ya? Era tremendo los de Corinto. Es una iglesia que realmente es, ¿cierto?, sobresale de que era la única congregación que se le dice estaban todos los dones. Hermano, y que hacen falta los dones dentro de la iglesia. Les hacen falta. ¿Cuántos dicen amén? Hacen falta. Si es cierto, no es malo tener dones, pero no significa que es el crecimiento. Que ha crecido. Eso se lo dijo en el capítulo 1. Fueron enriquecidos en todo, ¿ya? Y en toda palabra y en toda ciencia, ¿ya? El Señor se los dio. ¿Ya? Pablo, cuando le escribió, le recordó lo que ellos ya tenían del Señor cuando le escribe esta carta, ¿ya? Y le dice que de tal manera no te falta nada, ningún don te falta. Los dones estaban dentro de la iglesia de Corinto, ¿ya? ¿Cierto? Y esperando entonces, ¿cierto?, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Eso estaba allí. Eso era la iglesia. Pero fíjese en el capítulo 3 ahora, verso 1. Esta misma congregación, ¿ya? ¿Cierto? Dice, de manera que yo, dice, hermano, no puedo hablaros como espirituales, ¿ya? Sino como a hombres naturales, humanos, ¿ya? Como a niños en Cristo. 3.1, primera de Corintios. 3.1. ¿Ya? Entonces, el crecimiento no es una cosa que yo crea que es, ¿ya?, cuando tengo un don. Esto no se está significando que usted no es hijo de Dios, hermano. No. Estamos viendo que mi verdadero crecimiento tiene que estar puesto o expuesto de una manera correcta y adecuada. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo importante, ¿ya? Porque el Señor, ¿qué es lo que no quiere? Que ninguno se pierda. ¿Cómo es? Que ninguno se pierda. Ese es el propósito de Dios al traer a Cristo a nuestros corazones. Que ninguno nos perdamos, sino que mantengamos, y el día en que Cristo venga, tú y yo y todos los que estamos aquí estemos juntos con el Señor eternamente y para siempre. ¿Me dice amén? Eso es, ¿ya? Si usted todavía pelea consigo misma, consigo mismo, del carácter, de cómo es, imagínese entonces estas cosas que son un poquito más delicadas o hilar más fino, como ya lo he dicho, ¿ya? Claro que sí, ¿ya? Así que, ¿cómo descubrimos entonces el crecimiento de la gente, de las personas, ¿no? ¿Cierto? Descubramos aquellas cosas que no lo son para ver lo que verdaderamente es, ¿ya? Y asombrarnos entonces de la manera correcta. Asombra descubrir a esta iglesia llena de dones, llena de gracia, ¿cierto? Y que en el capítulo 5 hay incesto. Mire el pecadito que había.
Luego, esa es la única congregación que ciertamente se le enseña la cena del Señor, pero le dice que se prueben cada uno a sí mismo. Por favor, están con dones, tienen gracia de Dios. Y le dice, cada uno cuando vaya a la cena, pruébese. ¿Ya? Es a esta iglesia el que Pablo le dice, mira, ustedes no tienen comida en casa, que no comen bien, para que luego tengan el respeto en la cena del Señor. Wow. Es a esta iglesia donde les habla todo este tipo de cosas y aún más. ¿Ya? Entonces, ¿por qué Pablo le está hablando a una iglesia así? Cuando aparentemente uno diría, esta iglesia creció, es una buena iglesia. Porque de verdad el crecimiento genuino y verdadero, no. Él tuvo que pelear con los mismos hermanos, discutiendo con ellos mismos. Ustedes dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Ustedes están diciendo, ¿qué están diciendo? No. Y en el 3:6 dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Lo ha dado Dios. Y ese crecimiento, hermano, no es el que tú y yo a veces pensamos simple y sencillamente. Porque Dios me tratará para que yo crezca. Si no te gusta cómo llevan la vida en Dios, es porque Dios te está tratando hasta que entendamos cómo debe ser el crecimiento en Dios. ¿Me dice amén o no? Ya no se puede hablar de una forma espiritual. Usted sabe que lo espiritual se acomoda a lo espiritual. ¿Entiende? El hombre que ha crecido espiritualmente va a entender las cosas del espíritu y lo va a vivir de la forma correcta. Y va a entenderlo y va a decir, sí, amén, gloria a Dios, y así va a ser. Y va a tratar de llevar las cosas en el orden correcto. ¿Entiende? No es una cosa simplemente de cambiar una manera de pensar. Es mucho más profundo que eso. ¿Me dice amén? Y por último, para terminar esta mañana, ¿ya? Crecimiento no es tener más poder, no es abundar en poder. ¿Cuántas veces has orado y te has sentido mal porque parece que no pasa nada? Rogamos y rogamos y no pasa nada. ¿Ya? ¿Se recuerda usted, cierto, cuando Jesús mandó a sus discípulos o aquellos que estaban allí, esos 70, ¿se recuerdan? Los mandó, dijo, vayan a tal parte, y les dio instrucciones. No lleven alforja, no lleven oro, no lleven nada. Yo pago, dijo el Señor. Palabra simple, yo pago. Fueron en la acción de la gracia de Dios. ¿Qué llegaron diciendo cuando volvieron? ¿Qué decían? Los demonios se nos sujetaban, ¿cierto? Hubieron sanidades, hubieron milagros. ¡Qué cosa más extraordinaria, Señor! Llegaron con alegría y le contaban a Jesús. Decían, Jesús, mira lo que nos sucedió. Lo que tú dijiste, mira, así se. Y que el Señor como que es bueno para pinchar los globos, ¿no? Cuando uno los pincha al tiro, no los deja que se infle mucho porque se revienta solo uno. Y ahí se pierde uno. Pero y pincha. Por lo único que ustedes tienen que estar alegres, no es por eso. Ellos no se dieron cuenta de lo que el Señor le estaba diciendo. Pero yo logro o trato de entender que Jesús decía, no se alegren por eso si eso lo hice yo. No te alegres, Hugo, por todo lo que tienes, por esto, porque 3 cultos. No, eso lo hice yo. ¿Cuántos saben? ¿Y cómo le dice? ¡Oh, qué tremendo pastor! No, sin nada, qué tremendo pastor. Sé que no hay pastores tremendos, ni pastores chicos, ni pastores grandes. Él lo hace todo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuidado del crecimiento. ¿Me dice amén o no? En forma personal, el cuidado que tenemos que tener. ¿Ya? Y esto aquí es claro. Y el Señor le dijo, no, si le dice, alégrense por esto. Y parece que uno no lo entiende. Nosotros tratamos de simplificar todo. Le decimos, no, mi nombre está escrito en el libro de la vida. Pero cálmate un poco. ¿No has visto que en un libro se puede borrar?
Alégrense que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Alégrense porque son salvos. Pero Señor, mira lo que... Pero si lo hice yo, viejo. ¿Qué te dije yo? Pon la mano sobre el enfermo y punto, y se acabó. ¿Qué tenés? No, si no hay nada. ¿Cuántos dicen amén? Solo porque le creíste al que te dijo que hicieses lo que hicieses. Y eso es todo. El Señor lo hace todo. Diga, el Señor lo hace todo. Por eso, mi crecimiento en este tipo de materias que hemos visto no significa que he crecido. Nótese por favor esta misma iglesia en el capítulo 13. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales. El hombre tenía. ¿Ya? Pablo dice que hablaba más lenguas que todos. Él hablaba más lenguas que todos. ¿Ya? Y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o símbolo que. Segunda cosa, si yo tuviese profecía, claro que tenía profecía. Escribió profecías. ¿Ya? Y entendiese, dice, todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe. Claro que tenía ciencia, claro que tenía conocimiento, claro que tenía fe. ¿Ya? Sí, cuando estaban naufragando ahí ¿cierto? En la isla de Malta, y ahí estaban en el naufragio, dijo, no, el Señor me dijo que la barca se va a destruir, pero ninguno va a perecer. Y eso no es fe. Claro que sí. De tal manera trasladase los montes, dice, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada me sirve. Nada me sirve. Nada me sirve. ¿Se da cuenta usted que el amor es extraído de las acciones que los hombres pueden hacer? El amor no es la consecuencia de lo que tú hiciste. Ay, Dios. Habla, Señor. El amor que Dios está hablando aquí es de Él, es para Él. Porque nosotros nos quedamos con los chiches. Regale el camión, regale la bicicleta y la va a encontrar un par de meses después botada en el suelo. El chiche por allá, todo desarmado, etc. Así somos a veces con las cosas de Dios. Así somos con las cosas de Dios. Son un chiche en un momento, Señor, dámelo, dámelo y haré tu voluntad. Y Él te lo da y luego es un chiche. Nada más. No se sienta poderoso ni pida poder, porque el poder no nos pertenece, es de Él. Y si Él quiere darlo, lo dará. ¿Por qué causa? Solo Él lo hace y solo Él. No importa, usted dice, pero ¿cómo ese hombre le dio Dios esto? ¿Cómo a ese hermano cuando yo le conozco esto y esto? No te preocupes, si eso no es problema tuyo. Dios no se lo da a los perfectos, se lo da a los imperfectos, a los pequeñitos, a esta gente que no ha crecido, a esto, pero estos que a veces están chiquititos, se creen, ¿cierto? ¡Ah! Entonces ahí tenemos que crecer y ver que solo Dios lo hace. Solo ver que Dios lo hace. Si un acto como lo que muchos hacen religiosamente, aquí dice, y si entregase mi cuerpo para ser quemado. Hoy día la gente se pone bomba aquí y el cuerpo lo hace, creyendo que es algo bueno y que Alá o que Dios lo toma como algo bueno. Dice, y no tengo amor, de nada me sirve. Parece Pablo que tenemos que entender a Pablo que Pablo no habla del amor filios. Habla siempre para él el amor ágape. Agapao. En el griego. Habla de otro amor. Tú y yo usamos el amor filios, el amor eros. Pero el agapao nos cuesta. Porque ese amor solo nace de Dios, para con Dios, y lo pone en uno para con Él. Por eso no es de notar mucho extrañarnos de que Dios le preguntara 3 veces a Pedro, ¿me amas? Filios. ¿Me amas? Él. ¿Me amas? Agapao.
Y el Señor, y Pedro le dice al Señor, solo tú lo sabes, si alcanzo a amarte como tú mereces amarte. Esa debiera ser nuestra conclusión. Por eso tú y yo le decimos, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Pero espérate un poquito. ¿Lo decimos o no lo decimos? Eso está en forma de nuestro crecimiento. Creemos que hemos crecido, pero no lo es. No nos engañemos a nosotros mismos. Lo que sembramos, eso cosecharemos. Y yo creo que en el examen rápido de lo que hicimos esta mañana, porque cada parte podríamos haber hecho una predicación en sí misma, ya podemos decir, Señor, de verdad, todavía me siento como un niño. Solo tú sabes cuánto he crecido. No son mis años en una congregación, no son los años en una iglesia, no son los años en un instituto, no son todo el conocimiento que tengo, que leo todos los días la Biblia, no sé cuántas oraciones hago, no sé cuántos, Señor, tú me has usado para que otros sean sanados, ¿me entiendes? No sé cómo mi carácter ha cambiado tanto, todo esto no habla simplemente eso del crecimiento. El Señor lo que más quiere es que tú y yo le amemos a Él. Y producto de Él vendrá todo lo otro. Vendrá todo lo otro. ¿Ya? Y eso se llama, ¿ya?, crecimiento en la vida, en la formación de Cristo en nosotros. Y ese es otro año más de predicación que tengo. Que Cristo sea formado en nosotros. ¿Ya? Esa predicación la voy a hacer el jueves. ¿Ya? ¿Cierto? Usted sabe leer aquí abajo, ¿cierto? Ya. ¿Qué dice? No, pero dígamelo en inglés. To be. To be. Continuará. Pero será así. ¿Me dice amén? Ahora, no quiero... Chuta, acá yo pensé que había crecido algo así. No. Chuta, entonces no estoy haciendo nada. No, porque nosotros somos igual. Como somos chilenos, somos iguales. Somos como... Ganó la selección, somos los mejores del mundo. Perdió la selección, somos los más malos del mundo. Parece que sí, en Cristo tenemos la misma actitud. No. Estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. Y cuando uno aprende, dice, yo escribía casa con K de kilo. Aunque algunos que todavía siguen escribiendo en el Facebook. Pero bueno. El que sale más bonito ahora con K. No. Ahora usted sabe que es con C. Bueno, le hace. Es simple eso. Pero no quiere decir que no sabe que dice casa. ¿Me entiende? ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? No. A ver, sale un chilenense, no se achaque. No. Usted es un hijo, una hija de Dios. Ahora, si usted no lo tiene seguro, ¿quién otro le podrá dar seguridad? Usted tiene que tenerlo seguro. Usted tiene que creerse lo que Dios ha hecho con usted. ¿Me dice amén? Pero no me considero que he crecido tanto porque tengo esto. No, me falta todavía. ¿Por qué le va a faltar? Y nos va a faltar siempre. Porque mi crecimiento es a la estatura del varón, que es quien, y ya no, se me perdió. Ese es hasta donde yo debo crecer, a la estatura del varón perfecto, que es Cristo el Señor. Pero bueno, dejémoslo ahí porque si no me voy a poner a predicar el tiro. Así que Dios nos bendiga en esta hora. ¿Ya? No creas que estas cosas, no creas, ¿ya? ¿Cierto? Que esto o es, ¿cierto?, muy fuertemente un crecimiento extraordinario. No. El que haya mejorado tu comportamiento, el que seas reverente a Dios hoy día, ¿ya? El que le sirvas a Dios con algún celo de Él, que te haya aumentado el conocimiento por estar y aprender de Él, ¿ya? No significa porque tienes más dones que otros. No es crecimiento en el orden que Dios busca crecer. ¿Me dice amén? ¿Ya? ¿Cierto? Y aún si el poder se ha manifestado a través de la fe, de sanidades y milagros, porque Dios puede usar a cualquier hermano en Cristo, no significa que has crecido. Por eso uno como pastor de repente se extraña que uno, no Dios, uno se extraña. Pero este hermano
o esta hermana, o esta familia, y no decían esto, y no hablaban esto, y no decían aquí, no decían acá. Alguien diga, ese no soy yo. Ese no soy yo, el que tú te imaginas. No, ya, es una canción. Pero de repente tenemos que imaginarnos que muchos son. ¿Ya? Pero como alguien dijo, en esta iglesia no hay gente de esa. ¿Ya? Que el Señor los bendiga. Alienta tu corazón. ¿Ya? Y sigue sonriendo, porque el Señor es el que verdaderamente te ama. Es Él. No hay otro que nos ame. Es Él. Es Él. Es Él. ¿Cuántos dicen amén? Es Él. ¿Ya? Y hay muchas cosas que tú haces porque Él te ama. ¿Ya? Y Él lo que busca es que tú y yo le correspondamos su amor. Le amemos a Él más allá que cualquier cosa. Recuerda lo que Él dice. Si no me aman más. Yo aprendí una cosa de la Biblia que es súper sencilla aprenderla. Súper sencilla. ¿Ya? No me la entendí. Nada más. ¿Ya? Que si la Biblia dice algo que parece muy obvio o que parece una cosa, ¿por qué la dice? Es por algo. Es porque ocurre. Si hay gente que lee ese texto y dice que debes amar más a Dios que a tu esposa y tu padre, es que tus hijos, todo, ¿ya? Es porque ciertamente hay gente que ama más a la gente que a Dios. Mucho más a la gente que a Dios. Y eso es claro, ¿ya? Así que eso es fácil aprenderlo. Cuando lea la Escritura, si hay algo ahí que está escrito, es porque nosotros lo hacemos, porque nosotros lo vivimos, ¿ya? Porque hay gente que todavía lo sigue haciendo. Hay gente que seguirá viviendo de esa manera. Padre, gracias por tu palabra. Aliéntanos, Señor, porque aún el predicador necesita crecer de verdad. No hay ninguno que esté fuera de ese crecimiento real y verdadero, que es conforme a Jesucristo el Señor. El único que dará de forma efectiva y clara ese crecimiento es Jesucristo el Señor. Y a Él sea toda la gloria. A Él sea toda la alabanza. En Él y para Él son todas las cosas. Por eso, Señor, trae y sigue trayendo tu misericordia a nuestras vidas, para que nosotros, Señor, podamos crecer cada día mejor, conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo, conforme al carácter de Cristo, conforme a Él. Y entonces mi crecimiento no será en vano, ni banal, ni de poco valor. Será un crecimiento que te agrade a ti, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. ¿Se pueden poner de pie, por favor? Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Santo es tu nombre. Puedes cerrar tus ojos, levantar tus manos al cielo y decirle gracias, Señor, porque me amas. Oh, bendito Dios. Con todo, Señor, me amas. Gracias, Jesús. Tal como somos, Señor, nos amas. Aún siendo así, un pobre pecador me ama. Aún siendo imperfecto, sin nada que merecer, Dios me ama. Si estoy fuerte, Oh, sí, Señor. si así estoy es. de pie, Dios me ama. Si estoy debilitado, Oh, sí, Dios. Gracias, Jesús. si estoy caído, Él no me deja de amar. Sin su amor, sin su perdón, ¿o qué sería de
Dios me ama tanto, Dios me ama tanto, que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Oh, sí, Dios. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Sí, Dios. Dios me ama. Gracias, Jesús. Y Él tiene siempre los brazos abiertos para mí. Bendito es tu nombre, Jesús. Para mí. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Aún siendo Aleluya. así, aún siendo así, un pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún siendo imperfecto, sin nada que merecer, Dios me ama. Aleluya. Si estoy fuerte, si estoy de pie, Dios me ama. Aleluya. Y aunque esté débil y caído, si estoy débil, si estoy caído, Él no me deja de amar. Sin su amor, sin su perdón, oh, ¿qué sería de mí? Dios me ama tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Eso es. Dios me ama y Él tiene siempre los brazos abiertos. Que se escuche tu voz, iglesia. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y Él tiene siempre los brazos abiertos para mí. Para mí. Aleluya, Señor. Gracias. Oh, gracias, Dios. Qué hermoso es escuchar y atender la expresión de tu amor y sentir tu amor. Señor, no es el tuyo como el nuestro, sino es mayor, Dios. El tuyo es perfecto. El de nosotros es de crecimiento. Permite que crezcamos en ese amor para amarte de verdad como tú mereces que nosotros te amemos, no bajo condiciones, sino, Señor, bajo la expresión sincera, sencilla, clara, que, Señor, eres nuestro amor de verdad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un buen aplauso a Cristo el Señor. Gracias. Aleluya. ¡Qué hermoso! Eso es. Gracias, Jesús. Bien. Vamos a ir a casa. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies,
estar